Una tarea difícil para cualquier comunidad cristiana es mantener la unidad y al mismo tiempo lidiar con diferentes opiniones respecto de temas de identidad y de misión. Y hablando de la iglesia primitiva, si bien es cierto que la iglesia estaba experimentando un gran momento de unidad después del Pentecostés, con el tiempo ellos comenzaron a enfrentar un conflicto interno que puso en peligro no solo la unidad, sino también amenazó su propia supervivencia. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 y vamos a hablar sobre el surgimiento de los conflictos en la iglesia primitiva y qué podemos aprender de este asunto. Vamos a concentrarnos y enfocarnos en 3 asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre prejuicios étnicos. En segundo lugar, sobre la actuación del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, sobre el concilio de Jerusalén. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, prejuicios étnicos y favoritismos. ¿Saben que las medidas sencillas tomadas por la iglesia primitiva para poder resolver aquel primer problema malentendido relacionado con la atención de las viudas de las familias griegas, hoy nos enseñan una gran lección? ¿Qué hicieron ellos? En primer lugar, los apóstoles decidieron escuchar atentamente la queja de los creyentes que venían del habla griega y entonces les pidieron presentar posibles soluciones. Les ayudaron a esto. En segundo lugar, seleccionaron 7 hombres. La Biblia dice que ellos eran hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué importante son las personas en medio de los conflictos, especialmente en posiciones claves. Y todas estas decisiones guiadas por el Espíritu Santo realmente aliviaron las tensiones que había en la iglesia de Jerusalén. En segundo lugar, la actuación del Espíritu Santo en relación al conflicto relacionado con los gentiles. Vamos a hablar sobre esto ahora. La conversión de los gentiles, que está aquí descrita en el libro de Hechos, fue un acontecimiento que preparó el escenario para un gran conflicto en la vida de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, como hemos estudiado la lección esta semana, recibió una extraña visión en Hechos 10, 9 al 16. Y en realidad el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro para poder entender correctamente el plan de salvación. Y gracias a este sueño y a la experiencia con Cornelio, entonces ellos pudieron entender que Dios no era parcial, no tenía favoritos respecto a las buenas nuevas acerca de Jesús. Quizás los propios dirigentes de Jerusalén, cuando escucharon las historias, pensaron que lo que había sucedido con Cornelio y también con su familia sería una excepción y que la experiencia no se repetiría. Sin embargo, el Espíritu Santo decidió todo lo contrario. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a predicar el Evangelio en Samaria y en Fenicia, en Chipre, en Antioquía, y todo esto debido a la persecución que dispersó a los discípulos de Jesús más allá de Jerusalén. Y entonces esto ocasionó la predicación a todos los gentiles. Y cada vez que es dada la oportunidad para poder unir personas alrededor de una misión, Dios lo hace de forma extraordinaria. El segundo asunto es el concilio de Jerusalén. Cuando los apóstoles, los ancianos y también los delegados de Antioquía se unieron en el concilio, parece que la discusión todavía continuaba. Y esto no tenía aparentemente salida. Sin embargo, 3 apóstoles, que fueron Pedro, Bernabé y Pablo, pronunciaron bendecidos discursos que finalmente aportaron luz y una solución para lo que estaba ocurriendo. Ellos testificaron acerca de la forma en que el Espíritu Santo obró a través de ellos para lograr la conversión de algunos gentiles. Estaban testificando. Entonces el Espíritu Santo guió sus experiencias y también su ministerio a una nueva realidad, a una verdad bíblica que ellos todavía no habían entendido claramente. Y aquellos testimonios ayudaron a los gentiles y también a la comunidad cristiana para poder reconocer que muchas de las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo exactamente en aquel momento en relación a este tema. Dios ya había dado leyes que regulaban la presencia de los gentiles en medio de Israel, Levíticos capítulos 17 y 18. La idea apenas se fortaleció y entonces se evitó un cisma importante en la iglesia. Algunas aplicaciones.
El relato del libro de Hechos nos enseña que la unidad de la iglesia está enraizada en una idea de fidelidad, confianza y amor. Y la influencia del Espíritu Santo suscita una sencilla aceptación, y esto dio como resultado una mayor unidad y también propósito y misión para la iglesia. Saben que nosotros hoy estamos delante de un mundo que está empeorando cada vez más y más. Y necesitamos ser una iglesia que mejore cada vez más y más. El mundo se caracteriza por desunión, peleas, desentendimientos. Y la iglesia de Dios tiene que caracterizarse por unidad, por amor, por comprensión mutua. Y entonces, si en tu iglesia está ocurriendo algún clima de división, algún cisma, ¿qué te parece si oramos por esto? ¿Qué te parece si oramos por la intervención del Espíritu Santo? ¿Qué te parece si nosotros clamamos a Dios para tener un corazón más noble, más dispuesto, para poder unirnos, dejar nuestras opiniones personales y dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la sabiduría de Dios nos unan? ¿Por qué todo esto? Porque cuando la iglesia está dividida, la iglesia no puede cumplir la misión. Pero cuando la iglesia está unida, entonces nada detendrá el propósito que Dios tiene para esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que oran y trabajan por la unidad de la iglesia a través de ella puedan acercarse mejor y llevar la salvación a los demás. Entregamos nuestras vidas en este momento para que sea tu voluntad y nos fortalezcas como iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.